Tiempo de alabanza que pudimos sentirte, pudimos exaltar tu nombre y glorificarte, Dios. Gracias por tu unción, Señor. Ahora te pido que me uses, Señor, para que a través de mí tú hables, que seas tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno y tocándonos, Señor. Que este mensaje, Señor, que va a salir por mi boca, que sean tus palabras, Señor, las que tomemos y las que nos transformen, Señor, para ser nueva criatura como tú nos has dicho que somos, Señor, y poder, Dios, ser como tú quieres que sea. Nos ponemos en tus manos, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Nuevamente declaramos que este es el día que hiciste tú, Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti en este tu día, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, el título que le coloqué es ¿qué terreno soy? Por ahí me dijeron todo terreno, 4x4. Vamos a ver si tiene que ver con eso, ¿no? Pero primero, ¿cuántos se recuerdan el domingo pasado cuando nuestro hermano Rafael vino aquí? ¿Cuántos se recuerdan más o menos qué nos comentó los que estuvieron aquí? ¿Algo? ¿Quién se recuerda? Ajá, por allá. Ajá. Que tenemos que estar siempre en la palabra y aprender los versículos, memorizarlos. Muy bien, qué bien. Se recordaron de eso, ¿verdad? Más o menos lo que Dios nos dijo a través del hermano, lo que estuvimos ese día. Bueno, cuando yo estaba preparando esto, yo sentí de verdad que el Señor quería enfatizar. O sea, que ese mensaje estuvo excelente. El Señor nos habló a todos ese domingo, todos los que estuvimos, y sentí que el Señor quería un poco más. O sea, que quería como enfatizar esto que se había hablado ese día, ¿no? Y por eso lo llamé así, y ya vamos a ver por qué. Porque lo llamé ¿qué terreno soy? Tomé algunos versículos de aquel domingo también, como Santiago 1, 22, 25, ese que dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Okay? El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Ustedes se han visto en algún espejo alguna vez? En la mañana, sobre todo las mujeres, yo creo que se han visto bastante, ¿no? Y los hombres también nos vemos, no nos vamos a poner con cuento, ¿verdad? Imagínense que uno se vea en un espejo y después se vaya y se olvide de cómo es. Ese es el ejemplo que ponen aquí, que la persona que escucha la palabra y después se olvida, es como que si alguien se ve en un espejo y después se va y se olvida, ¿cómo es que era? ¿Cómo es que era yo? ¿Cómo es que tenía la cara? ¿Cómo estaba vestido? Imagínense, si se olvidan si estaban peinadas o no. Wow, hay que devolverse otra vez al espejo, ¿verdad? ¿Será que, dicen las mujeres, será que me maquillé o no me maquillé? No me recuerdo cómo me vi. O dicen los hombres, ¿será que me peiné? ¿Será que la camisa se ve bien? Imagínense, nos vemos en un espejo y cuando nos vamos se nos olvidó. No sé cómo estoy. Bueno, así es cuando una persona oye la palabra de Dios y después se le olvida. Así como que sí, la oí y después no me acuerdo pero de nada. Así lo están comparando, ¿no? Ese es el que escucha la palabra pero no la pone en práctica. ¿Ok? Entonces dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Wow. Si volvemos al ejemplo del espejo, el que se ve en el espejo y se recuerda cómo estaba, dice: sí, salí bien, ya estoy peinado, ya estoy arreglado, recibe bendición porque salió bien. El que no se acuerda, a lo mejor sale todo despeinado, a lo mejor sale sin pintura, a lo mejor se puso la pintura del labio en los ojos y la pintura de ojos en los labios, qué sé yo. Entonces, viéndolo de esa manera, cuando oímos la palabra y no la ponemos en práctica, esa bendición como que o se retarda o se pierde. ¿Ok? Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Entonces, cuando nos fijamos atentamente, y fíjense que dice: en la ley perfecta que da libertad, ¿ok? Y perseveramos en ella, o sea que sí, o sea, queremos seguir en la palabra, queremos obedecer a Dios, queremos hacer su voluntad. Cuando hacemos eso, entonces recibimos bendición. ¿Ok? Eso es el comienzo de lo que el Señor quiere mostrarnos. Fíjense, en Mateo 13:3 del 9
está la parábola del sembrador, ¿no? Y el Señor de verdad, cuando estaba preparando esto, me venía mucho esta parábola, y ya van a ver por qué, ¿no? Y de aquí viene el qué terreno somos, ¿ok? Fíjense cómo dice: y les dijo en parábola muchas cosas como estas. Esto es Jesús que les dijo, ¿no? Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Imagínense, el sembrador salió a sembrar para hacer su cultivo, su huerto. Voy a sembrar y lleva la semilla, ¿verdad? Entonces de repente va y una parte se le cae en el camino. Si lo ponemos hoy en día, se le cae en el asfalto. Eso se murió. En aquella época se le cae en el camino, que es duro, ¿ok? Entonces cuando se le cae en el camino y queda ahí, además queda a la intemperie, los pájaros vienen y se lo comen, ¿ok? Este es lo primero que le pasó a ese sembrador que llevaba su semilla, ¿ok? Y fíjense, ¿se ve bien? Ah, bueno, sí se ve. Ahí está el camino, ¿no? Luego dice: otra parte cayó en terreno pedregoso. Y me gustó esa foto porque tiene bastante piedra, ¿ok? Conseguí varias, por eso me gustó. Dice: otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Entonces el sembrador, la otra parte se le cayó en una tierra que era llena de piedra. Y ok, las semillitas empezaron a dar su fruto, pero como la tierra no era profunda, el sol las quemó y se murió la planta. O sea, ahí perdió ya una buena parte de la cosecha, ¿ok? Luego dice: otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. O sea, la semillita cayó, creció, la mata fue creciendo, pero cuando estaba creciendo un poco, los espinos la ahogaron, ¿ok? O sea, no pudo seguir creciendo y se murió. Perdió otra parte de la cosecha. Y luego dice, que esta es la parte que a todos nos gusta: pero las otras semillas cayeron en buen terreno. ¿Qué terreno somos? En el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. ¡Wow! El que tenga oídos, que oiga. ¿Quiénes tenemos oído aquí? Amén. Todos tenemos oídos, ¿verdad? El Señor nos dice: el que tenga oídos, que oiga. ¿Ok? Entonces, esta parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. O sea, que recuperó el sembrador. Podemos ver ahí que recuperó, se puede decir así, lo que se le había perdido, ¿no? Pero esta dio fruto. ¿Por qué? Porque cayó en buena tierra. No cayó en piedra, no cayó entre espinos, no, cayó en buena tierra. ¿Ok? Esto es lo que nos dice el Señor. Por supuesto, la primera vez que yo leí esto, y creo que a todos nos pasa, nos quedamos así: ok, lo entiendo, pero ajá, ahí el sembrador, la semilla, la tierra, el camino, yo lo entiendo, pero ¿qué quiere decir eso? Y a los discípulos les pasó: ajá, está bien, yo entiendo que es verdad, un sembrador sale y se le cae la semilla aquí. Entonces Jesús les dijo: no, bueno, pero hay que quitar la explicación. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. O sea, cuando alguien oye la palabra y no la entiende, y es como que, o de repente, como decía en Venezuela, que el que lea la palabra se vuelve loco, que el que lea la Biblia se vuelve loco. Entonces, no, yo no voy a prestar atención a eso porque me vuelvo loco. Viene el enemigo, ¡pum!, se lleva. Lo poquito que cayó, se lo lleva. Los pájaros se lo llevaron, se lo comieron, se perdió esa semilla. ¿Ok? Luego dice: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Sí, Señor, eso es para mí. Esa es mi palabra, como a veces oímos en las prédicas. Eso, el Señor me habló. ¿Qué te dijo? Bueno, Él me habló. No me acuerdo, pero algo me dijo. Señor me habló. A veces es así, ¿no? El que oye la palabra inmediatamente la recibe con alegría, porque es la palabra de Dios. ¿Okay? Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella.
Que sí, que la palabra de Dios, ay, tú eres evangélico, tú eres cristiano. No, yo no. Yo no. Ah, pero me estás hablando, no, sí, eso lo vi en una iglesia. Ah, pero tú fuiste, sí, pero ya, por casualidad ya se perdió la palabra. ¿Okay? Entonces aquí está hablando de que cuando uno oye la palabra y la recibe con alegría, pero después los problemas, las circunstancias, la persecución por causa de esa palabra, es más fuerte que lo que uno recibió. O sea, entonces eso estaba en el corazón de uno. Eso es más fuerte, entonces lo que recibí lo dejo a un lado y me voy con lo que es más fuerte. Eso es el terreno pedregoso. Luego dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida. ¿Alguien aquí tiene preocupaciones? No, ¿verdad? Bueno, no sé de qué estamos hablando aquí. Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. ¿Okay? De modo que esta no llega a dar fruto. Wow. Fíjense que no dice las riquezas las ahogan, no dice el dinero las ahoga, dice el engaño de la riqueza. Porque hay un versículo que dice, no dice que el dinero es el principio de los males, dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Pero fíjense que aquí dice bien claro, o sea, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Cuando oímos la palabra que el Señor nos dice, yo estoy contigo todos los días, y de repente nos paramos y ahora tengo que ir por un lado, ay, pero ¿cómo voy a hacer eso? Es que yo no puedo ir. El Señor te dijo que iba a estar contigo. Ah, pero es que se me pasó, porque tengo preocupación, porque estoy preocupado, porque tengo que ir, porque no sé qué. Entonces esas cosas ahogan la palabra de Dios y también se hacen más fuerte que la palabra de bendición que recibimos. Y como se hacen más fuertes en nuestras vidas, simplemente perdemos la bendición o la retardamos. ¿Ok? Entonces eso es lo que recibe la palabra como la semilla que cayó en espino. Porque el Señor está comparando aquí la palabra con esa semilla. Por si no lo dije al principio, pero creo que está claro, ¿no? El Señor está comparando aquí la palabra con esa semilla que cae, y la semilla da fruto. Si cae en buena tierra, da fruto. Si cae entre estas tres opciones que vimos, no da fruto. Entonces ahora viene el mejor, el que todos decimos, yo quiero ser buena tierra, ¿verdad? Dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. ¿Ok? Hay una versión que dice, y pensé que estaba aquí, que la hace, la aplica, la practica la palabra. ¿Ok? Entonces, hace muchos años nosotros vimos un discipulado en Venezuela, y uno de los temas se llamaba Oír, Recibir y Hacer. Ese era el título, ¿no? Oímos la palabra, recibimos lo que nos dice el Señor en la palabra y hacemos. Como decía Rafael la vez pasada, o sea, vamos a ponerlo en práctica, lo que estamos recibiendo del Señor. No es solamente, aunque eso es el principio, aprendernos el versículo, eso es necesario, pero cuando lo aprendemos vamos a ponerlo en práctica, porque si no lo ponemos en práctica es como uno de los tres terrenos que están arriba. Pero cuando lo ponemos en práctica, ahí es que recibimos la bendición, y ahí es que decimos, sí, Señor, aunque la circunstancia es fuerte, tú me dices que tú estarás conmigo todos los días, entonces tú estás aquí, yo no estoy solo. Aunque la circunstancia es difícil, tú me dices que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú me has dado la fuerza necesaria para hacerlo. Eso es que la semilla dé fruto, porque oímos la palabra, la recibimos y la ponemos en práctica. Cuando viene alguien y dice, no, tú no puedes hacer eso, dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces es diferente. Eso es poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos oído. Y eso es buena tierra. Cuando da una matica que al principio es así, pero después es un árbol inmenso. Eso es buena tierra. Cuando cae en buena tierra, da fruto. Y fruto bueno. Como vimos hace un tiempo también, que yo sé que se recuerdan, el fruto, si la mata es de durazno, da durazno, no va a dar fresa, ¿verdad? ¿Okay? Fruto bueno. La palabra de Dios da fruto del Espíritu, fruto de la palabra del Señor. Entonces ese tiene que ser nuestro fruto. Amén. Algunas veces hay quienes tienen excusa para no obedecer la palabra, ¿no? Porque debemos obedecer la palabra en todo. A veces decimos, bueno, si yo voy a obedecer la palabra, yo voy todos los domingos a la iglesia,
Todos los domingos voy y llego tempranito, alabo al Señor, oigo el mensaje y me voy a mi casa. ¿Y en la semana? ¿Qué pasó en la semana? ¿Dónde está Dios en la semana? No, es que Dios se quedó en la iglesia, lo veo el domingo. Tengo una cita con Él para el próximo domingo. No, o sea, tiene que ser siempre. La idea de lo que el mensaje que recibimos aquí y el mensaje que recibimos a diario siempre que oímos y leemos la palabra es aplicarlo. De lo que está aquí es como la gasolina para que la semana sea una semana llena de bendición. Si no, imagínense un carro que no le echamos gasolina. Puede ser el carro más caro del mundo, puede ser el mejor carro del mundo, pero si no tiene gasolina no va a prender. Vamos a tener que empujarlo. Y yo no creo que nos veamos muy bien empujando un carro así que sea el carro más bello del mundo, el que más nos guste, el que es más caro. Entonces vamos a echarle gasolina. Eso es lo que ocurre los domingos. Es como que se nos llenamos de gasolina. O sea, nos llenamos de la gasolina del Señor para en la semana poder correr, poder ir con Él. ¿Entiendes? Entonces a veces decimos, no, pero es que no sé cómo hacerlo. Entonces no sé cómo obedecer a la palabra de Dios y no sé cómo es que Él me dice que lo haga. O no puedo hacerlo. No, yo no puedo hacer eso. Eso que me está pidiendo Dios, yo no lo puedo hacer. O esa tentación es más fuerte de lo que puedo resistir. No puedo. Esa cama es fuerte y no me puedo parar. Esa tentación es muy fuerte. Esa persona, esa mujer o ese hombre es muy bella, es muy bello. No puedo resistir esta tentación. No puedo. Es muy fuerte esta tentación. Estas ganas que tengo de hacer esto son muy fuertes. No puedo. Otra, no hay salida. No puedo hacer más nada. Como decían también, como se dice mucho en Venezuela y me imagino que en otros países, cuando un hombre cae en adulterio, pero es que yo soy hombre, ¿qué voy a hacer? Que yo soy hombre y no puedo hacer más nada. Eso no es así. ¿Ok? Esas son solamente excusas y más nada. ¿Y cómo sabemos que son excusas? Porque el Señor nos dice, ¿qué dice la Biblia respecto de todas estas excusas? Primero dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, mira, ama a tu prójimo como a ti mismo, amo a mi prójimo como a mí mismo. Si la palabra de Dios dice, amar a los enemigos. Qué fácil, ¿verdad? Decir, este es mi enemigo, pero yo lo amo. Venga para acá para darle un abrazo a este enemigo mío. Qué bello este enemigo. Bello, ¿cómo lo amo? Yo creo que es difícil para todos. Pero si la palabra de Dios nos dice, ama a tu enemigo, vamos a decirle a Dios, ok, Señor, para mí es fuerte, para mí es difícil amar a esta persona que veo como mi enemigo. Pero como tú me dices que ame a mi enemigo, eso quiere decir que ya tú me preparaste y me capacitaste para hacerlo. Entonces ayúdame, porque solo no puedo. Es diferente de decir no puedo y no lo voy a hacer. Entiendo que solo no puedo, pero sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como tú me dijiste que amar a mi enemigo, tú me vas a ayudar a hacerlo. Eso es poner en práctica la palabra de Dios. Y Él nos dice cómo hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Igual al otro punto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que no puedo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Él no dice, bueno, algunas cositas, todo lo que es su voluntad lo podemos hacer en Él, que nos fortalece. Todo. Así que eso de que, no, es que yo no puedo, no, sí puedo. Si te aferras a Cristo, si nos aferramos a Cristo, Él nos da la fortaleza, sí podemos. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No, es que esa tentación era muy grande y yo no pude resistirla. ¿Por qué? Porque simplemente no practicamos esto. Que el Señor nos dice, yo no voy a permitir que una tentación sea más fuerte que tú. Si hay una tentación que yo sé que tú no vas a resistir, esa tentación no va a llegar a ti.
Pero toda tentación que llegue a ti, ya yo te he fortalecido para que la resistas. Y además te di la salida. O sea, cuando llegó la tentación, la salida está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos enfrente de una tentación? Que todos sabemos cuando estamos tentados, toditos. Porque cuando caemos en tentación es porque queríamos hacerlo. Eso no es que ay, me engañó, me puso una pistola. Es que me dijo mentira, me dijo palabras bonitas y me engañó. Es porque queríamos hacerlo. ¿Ok? Que eso ayudó, sí, pero caímos porque queríamos. No porque otro, no le echemos la culpa a otra persona, somos nosotros. Entonces, el Señor, cuando la tentación llega, la salida está ahí. Cuando la historia de José en la Biblia dice que cuando llegó la tentación, que la esposa de Potifar, del jefe de él, vino porque quería acostarse con él, quería tener sexo con él, y le quitó la ropa, o sea, le dijo, mira, aquí estamos solos, y él salió corriendo. Y salió corriendo y ella se quedó con la ropa en las manos. ¿Cuál fue la salida de José? Salir corriendo. Si a veces tenemos que salir corriendo, vamos a salir corriendo, porque necesitamos salir corriendo. Yo sé que muchos aquí vimos la película de Fireproof, hay algunos que no la vieron, pero en la película de Fireproof hay un momento en que el protagonista habla que él tenía la tentación, era pornografía, y él veía pornografía en computación, en la computadora. ¿Y qué fue lo que hizo? Le cayó a batazo en la computadora. ¡Wow! Si es necesario, no caerle a batazo, no hagan eso, ¿no? Pero si es necesario sacar la computadora del lugar donde está, porque eso es lo que los está llevando a tentar, sáquenla. Si hay que sacar el televisor, la palabra de Dios dice, si tu ojo te lleva a pecar, es mejor que te lo quites. Eso no quiere decir que nos vamos a poner ciegos, no, eso quiere decir, si hay algo que te está llevando a pecar, quítalo de tu vida, apártalo, échalo fuera, porque eso te va a hacer caer en la tentación. Entonces, esa es la salida. ¿Cuál es la salida? Corre, huye, salta, vete de ahí. Como una vez mi hermana, hace muchos años, yo no era cristiano, ella me dijo que no tuviera, que en vez de tener novia, no iba a tener amigas, ¿okay? Porque con novia podía caer en tentación y hacer cosas que no debía hacer. Yo no entendía eso. Pero ella también, después que, una vez que acepté al Señor, ella me dijo, mira, nosotros, me dijo ella y su esposo, cuando eran novios, los límites eran bien lejos. Aunque nos gustaba besarnos, aunque nos gustaba agarrarnos la mano, eran de límite que casi que ni se agarraban la mano. ¿Por qué? Porque yo sabía que si los límites eran muy cerca, iban a caer, porque es normal. Entonces vamos a poner los límites. Si sabemos que vamos a caer en algo, porque nos conocemos. Nos estamos tratando de mentir a nosotros mismos. Nos conocemos y Dios nos conoce, a Él no lo vamos a engañar. Entonces, si sabemos que algo nos va a llevar a pecar, vamos a apartarnos, vamos a poner límites lejos. Y esa vez una vez le decía también a una pareja de Venezuela, yo le decía, no se pongan los límites de cuando ya estén ustedes como novios en el cuarto, sin la ropa, digan, no vamos a hacer nada. Eso no es un límite, porque ya llegaron muy allá, ahí van a caer. Ahí es muy difícil que no caigan. Entonces, ¿cuál debe ser el límite? Mira, el límite debe ser, si en caso de novio, bueno, yo voy a estar, mira, vamos a darnos el beso, pero no vamos a estar solos en lugares oscuros, no vamos a estar solos en el carro cuando sea de noche. ¿Por qué? Porque es normal, la tentación va a llegar y los deseos están. Porque cuando caemos en pecado es por, como dice la palabra, por nuestra concupiscencia, nuestras ganas de pecar. Entonces, si nos conocemos, que si nos conocemos, vamos a poner límites. Si estamos cayendo en tentación de noche, porque, qué sé yo, nos estamos acostando muy tarde y estamos cayendo en la tentación ahí, vamos a acostarnos más temprano. Si estamos cayendo en tentación porque nos paramos más temprano y aprovechamos que todo el mundo está durmiendo, vamos a quedarnos dormidos un ratico más y así no caemos en tentación. Pero vamos a poner los límites bien lejos. Y así estamos agarrando la salida que Dios nos da. Está la tentación que el enemigo nos pone, pero yo no quiero la tentación, yo quiero la salida que Dios me da. Y recibimos ¿qué? Bendición. Entonces, eso es lo que nos dice Dios. ¿Qué otra cosa nos dice? Antes de la conclusión, ¿qué otra cosa nos dice? Que debemos estar seguros de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Nadie. ¿Ok? Y que, como les dije antes, no hay tentación que no podamos resistir.
Y es tentación, porque muchas veces decimos, no es a mí nada más el que me pasa eso. Es común al género humano. O sea que a todos, la tentación nos llega igual. A Jesús fue tentado en todo, dice la palabra. En todo, y no cayó. ¡Wow! Digno de admiración. De verdad, digno de admiración. Por eso es que Él es Jesús, por eso es Dios y por eso es que es perfecto. Porque yo estoy seguro que todos aquí hemos caído en tentación, toditos. Entonces, vamos a poner esos límites. Y vamos a ver que cuando pongamos esos límites, la bendición va a llegar. Porque estamos diciéndole a Dios, yo creo en ti, Señor. Yo creo en lo que tú me estás diciendo. Y yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque yo sé que ahí voy a recibir bendición. Y eso va a ocurrir. Amén. Para finalizar, fíjese qué debemos hacer. Wow. Vamos a hacer esa tierra en la que cuando la palabra de Dios cae, produce fruto. Vamos a hacer esa tierra buena tierra. Esa tierra, que esa semilla, que es la palabra de Dios, produce fruto al 100%. Una vez hoy, si vemos una manzana tendrá, no sé, como 3, 4, 6 semillas, pocas semillas o 2 semillas, no sé. Pero con una sola semillita de esa, salen muchas manzanas. Muchas manzanas. Porque eso va a producir un árbol que se va a producir manzana y manzana y manzana y manzana, si cae en buena tierra. Entonces imagínense la palabra de Dios. A una semillita que es la palabra de Dios nada más, si realmente cae en buena tierra, si somos buena tierra, el fruto que vamos a dar, wow, va a ser abundante. ¿Por qué? Porque vamos a dejar que el Señor sea quien produzca el fruto en nosotros. Nosotros solos no podemos. Pero, una vez más, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a salir huyendo de toda tentación, usando la salida que Dios nos provee. Vamos a salir por esa salida. Cuando estemos en tentación, Señor, ¿dónde está la salida? Tú me dijiste que me ibas a dar una salida. ¿Dónde está? ¿Qué hago? Y el Señor le va a mostrar. Y agarren y abran esa puerta y váyanse. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo. Vamos a abrir esa puerta y nos vamos. Y salimos por la salida. Victoriosos en Cristo. Es lo mejor que podemos hacer. Porque si no lo hacemos, vamos a caer en la tentación. Si pensamos que somos fuertes y que no voy a caer en esto, vamos a caer. Pero no nos engañemos. Vamos a obedecer a Dios. Sí, Señor, yo me voy contigo. Yo me voy por tu salida porque yo quiero la bendición. Identifiquemos al gigante que no nos deja obedecer a Dios y vamos a vencerlo como David a Goliat. No sé si todos aquí han visto la historia de Goliat o han leído la historia de Goliat. David y Goliat, que de hecho en estos días oí que David, todos decían que era un gigante, pero David lo llamó ese fariseo incircunciso. Él no dijo, mire, ese gigante, ese fariseo incircunciso que se ha creído. Y todos los demás que le tenían miedo, eso es un gigante. Mira eso. ¿Qué pasó? Los demás veían al gigante. David veía a Dios. David decía, mira, ¿qué se ha creído ese fariseo incircunciso que viene en contra del ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores? Más nada, así debemos ser nosotros. Cuando tengamos ese gigante adelante que no nos deja obedecer la palabra de Dios, que cuando queremos hacerlo, como dice Pablo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer hago. Bueno, cuando lo que queremos hacer, que es la palabra de Dios, no lo hacemos porque hay un gigante que no lo permite, vamos a derribar ese gigante. Y lo vamos a derribar con una piedrita, como lo hizo David, en el nombre del Señor. No, que no puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, como dijo Rafael, vamos a agarrar esas escrituras y cuando estemos en tentación, vamos a leer otra vez la hoja que exprimimos. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todas esas promesas, que hay muchísimas promesas en la palabra, vamos a hacerlas nuestras. Porque el Señor ya nos las dio, pero a veces no, eso no es para mí, eso es para otro. Eso es para aquel que está allá, eso es para que está en la primera fila, eso es para Omar nada más, o eso es para Oscar, o eso es para Elías, o para Jesús, o para Billy, no, eso es para todos. Para todos. Entonces vamos a hacer esas promesas nuestras. ¿Ok? Y vamos a derribar ese gigante, como dice una canción de Grupo Contagious, que dice, ese gigante se va para el suelo. ¿Ok? Para el suelo se va. Porque ese gigante no es más grande que el Rey de Reyes y Señor de Señores que está con nosotros.
Entonces ese gigante se va para el suelo y yo voy a obedecer la palabra de Dios. Identifiquemos el monte que no nos deja obedecer a Dios y vamos a ordenarle que se mueva. La palabra de Dios, fíjate, no le puse los versículos, pero le puse la cita para que busquen esto también. La palabra de Dios dice que si tenemos fe, como un grano de mostaza, le diremos a esa montaña: muévete y échate al mar, y se hará, y será hecho. Entonces, si esa montaña que no nos está dejando obedecer a Dios, que cuando vamos a dar el paso que Dios quiere que nos dé, nos conseguimos con la montaña, no la bordeemos y no nos quedemos ahí. No, te quitas, porque yo vengo a obedecer a Dios en el nombre de Jesús. Así como le dijo David al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¡Wow! Y él venció. Así es que todos tenemos ese poder, porque el Espíritu Santo, el que resucitó a Jesucristo, está en nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Entonces sí lo podemos hacer. ¿Cuál es la idea? Una decisión. Vamos a tomar la decisión de realmente recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Y por qué les digo que a veces perdemos las bendiciones? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero hay casos también de gente que se acelera, como una pareja que en estos días nos comentaba de Venezuela, que ellos empezaron, él fue de hecho el líder de la célula o del grupo celular de jóvenes al que yo iba cuando empecé en el Señor. O sea, la primera persona que prácticamente me enseñó acerca de Dios fue él. Claro, hubo otro, pero él fue uno de ellos, ¿no? Uno de los ejemplos para mí. Y llegó un momento en que dejó de obedecer la palabra de Dios y comenzó a buscar en internet una novia. Dejó la novia cristiana que tenía y comenzó a buscar una novia en internet. Y conoció a una muchacha, empezaron a salir y los dos creyeron que eran estériles y empezaron a tener relaciones. Y ella quedó embarazada. Y entonces él tuvo que casarse con ella. Se casó con la hija, pero ya eso fue hace como 12 años más o menos, algo así. Y ahorita se tuvieron que divorciar porque no les iba bien. Entonces, yo estoy seguro que la bendición que el Señor tenía para él era otra. La voluntad absoluta de Dios para él era otra. Pero él no quiso obedecer la palabra. Entonces, la bendición que Dios tenía para él en ese momento, la perdió. ¿Qué puede pasar ahora? Y que el Señor está con él y que el Señor, sí, eso es cierto. Pero la bendición que él tenía en aquel momento la perdió. Porque ya la bendición de que, bueno, me voy a casar con una persona y después que me case es que voy a tener mis hijos, ya no la podía tener. Porque ya tenía una hija. Entonces ya no hay manera de recuperar esa bendición. ¿Que vas a tener más bendiciones? Sí. Y que el Señor te va a ayudar y te va a levantar, sí. Pero esa bendición se perdió. Si se hubiese obedecido al Señor, esa bendición no se pierde. Y así como muchas cosas. Cuando obedecemos al Señor, la bendición que tiene para Él, para nosotros, en ese momento no se pierde. Y muchas veces la ponemos más distante, como le pasó a Josué y a Caleb. Ellos sí obedecieron al Señor, pero el pueblo de Israel no obedeció al Señor. Y no vieron la tierra prometida. Ni siquiera Moisés. Josué y Caleb la vieron. Gracias a que obedecieron al Señor, ellos dijeron: no, el Señor es más grande que todas esas langostas y todos esos gigantes que ustedes ven ahí. Pero los demás dijeron: no, esas langostas nos van a estripar, esa gente nos va a matar y nos va a pisar. Perdieron la bendición porque no vieron la tierra prometida. La generación siguiente sí la vieron, pero ellos perdieron la bendición. O sea, son ejemplos como el anterior, que la perdieron. Pero a alargarla, también hay casos en que de repente no buscamos al Señor en el momento y seguimos. Entonces lo que puede tardar una semana dura meses, porque el Señor nos está diciendo: no lo hagas así, hazlo por aquí. Pero estamos diciendo: no, es que por aquí, porque así como dice el Señor no es. Entonces después llegará el momento, es muy probable que pase, que la persona se dé cuenta, uno se dé cuenta y diga: oye, verdad, era por allá, y me voy, y probablemente todavía esté la bendición y la pueda recibir. ¿Cómo puede ser que ya no esté la bendición? Porque ya no la pueda recibir. Entonces por eso es que tenemos que obedecer al Señor. Por eso es que el Señor puso los mandamientos, no para castigarnos, sino más bien para que seamos libres de verdad, para que podamos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso es que su gracia nos ayuda, porque sin su gracia no podemos recibir nada.
Pero cuando creemos que su gracia realmente es todo lo que necesitamos y le creemos a Él y ponemos por obra lo que oímos, recibimos y hacemos, entonces la bendición viene. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que a todos nos cuesta? Sí. ¿Que a veces es difícil decir, bueno, entonces ahora voy a cambiar esto? ¡Wow! Sí. Pero cuando lo hacemos, vemos la bendición de Dios y vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces yo sé que el Señor nos está mostrando muchas cosas ahorita. Yo sé que está trayendo muchas cosas a su mente. Pero la idea es ponerlo en las manos de Dios. Decirle, Señor, si tú quieres que yo haga esto, ayúdame. Porque es difícil para mí. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Señor, si tú quieres que yo me vaya por aquí, ayúdame, porque yo me quiero ir por allá. Pero bueno, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Como le dijo Jesús, wow, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús estaba sufriendo. Yo creo que ninguno de nosotros queremos esa copa y lo hubiésemos podido tomar. Y Jesús dijo, si es posible, pasa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús murió por nosotros. Entonces, oye, vamos a ser obedientes a Dios, vamos a ser agradecidos a Dios y decirle, Señor, así mismo, si es posible, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces dime por dónde voy y vamos a caminar con fe. Que va a ser duro muchas veces, sí. Que va a ser fuerte, sí. Que va a ser difícil, sí. Y me viene esto a la mente, tampoco es que nos vamos a sentir condenados porque no lo hacemos, porque no es la idea. La idea del Señor quiere que nos sintamos libres. Y si en algún momento hacemos algo que no es su voluntad perfecta, si Él lo permite, también es para algo y Él lo usará al final para bendición. Pero Él quiere que recibamos lo que Él tiene para nosotros, lo que es su voluntad perfecta. Y la única manera es obedeciéndolo a Él. Yo una vez leí algo que decía, la mayor alabanza al Señor es la obediencia. Porque alabanza no es nada más cantarle y decirle cuán grande eres, que eso está muy bien, y decirle te amo, Señor. La obediencia es una manera de alabar a Dios. Nuestro día a día es una manera de alabar a Dios. Entonces, si nuestro día a día es obedeciéndole a Dios, estamos alabando. Y ahí vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Yo creo que mejor oramos, porque si no me va a quedar aquí hablando. Señor, yo te doy gracias, Dios, nuevamente por esto que tú nos has traído a cada uno de nosotros. Gracias por lo que estás haciendo y yo sé, Señor. Yo sé que tú, Espíritu Santo, has traído a nuestras mentes muchas cosas. Has movido cosas que sabemos, Señor, que tenemos que cambiar. Pero sin ti no lo podemos hacer, Señor. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Necesitamos tu apoyo, necesitamos tu ayuda, Señor. Guíanos, Señor, a que cada paso que demos, cada decisión que tomemos, sea conforme a tu voluntad y para tu gloria. Y que podamos sentir esa libertad que tú nos has dado, Señor. De estar en ti, Señor, de poder recibir lo que tú tienes para nosotros y poder disfrutar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que te conozcamos más, Señor, cada día. Que te disfrutemos más, Señor. Y te demos a conocer más. Y que busquemos imitarte más cada día, Señor. Para tu gloria, Dios Santo y Eterno. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Tenemos el privilegio, Señor, de tener a un Dios, a un amigo, a un Padre Celestial que nos ayuda, que nos soporta, Señor. Que a pesar de nosotros, tú estás ahí en todo momento, Señor. Que a pesar de cómo somos y las decisiones que tomamos, tú estás ahí y nos apoyas y nos guías y nos diriges, Señor, para bendición nuestra. Gracias, Señor, porque eso es un privilegio. Eso es un privilegio que tú nos has dado por amor a nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, llénanos más de tu fortaleza, de todo lo necesario. Aviva tu fuego en nosotros, aviva tus dones en nosotros, para que podamos caminar en integridad contigo, Dios Santo y Eterno, y ver así tu gloria en nuestras vidas, día a día, Señor, y que donde quiera que estemos, te vean a ti, Jesucristo, en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Bendice los diezmos y las ofrendas que te vamos a dar. También, Señor, bendice, Señor, el resto del día, toda la semana, Señor.
Y gracias porque tú cuidas nuestras entradas y nuestras salidas, Señor, en todo tiempo y en todo momento. En tus manos estamos. Y gracias porque tus ángeles celestiales están acampados alrededor nuestro y nos protegen, Señor. Que siempre nuestras palabras sean palabras de bendición, Señor. Que siempre, Señor, tu palabra esté de continuo en nuestro corazón, en nuestras bocas, Señor, en las paredes de nuestras casas, Señor, y que las leamos, Señor, y las hagamos vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana. El jueves 20